Rafael Pequeño Bernal, más que un amigo, un hermano. Nacido un 17 de agosto de hace muchos años, creció en Ranchuelo bajo la tutela de su querida madre, la señora Nena Bernal, distinguida persona de nuestro pueblo de Ranchuelo, quien dedicó todo su tiempo a la crianza y formación sólida de ese amigo que se nos acaba de ir. Tengo muchas anécdotas de mi papá pequeño, cuando era pequeña, porque él siempre estuvo trabajando, ya sea aquí en el país o fuera del país. Pero sí una muy que no se me olvida, era que aún cuando mi abuela vivía, su mamá siempre nos tenía refrescos de botella y dulce de maní, porque eran las dos cosas preferidas de mi papá. Y cuando él llegaba de sus viajes o de su trabajo, siempre nos poníamos a hacer competencia. Ya era muy pequeña, nos poníamos a hacer competencia de quién tomaba refresco más rápido y más cantidad, y comíamos dulce de maní, y siempre me ganaba, porque bueno, con ese tamaño tan grande, y en lo que yo me tomaba un refresco, él se tomaba 3 y 4 a poco. Y eso nunca se me va a olvidar, siempre su risa estruendosa. Y ya de grande tuvimos varias anécdotas, pero bueno, la más así es cuando se estaban haciendo los juegos, las fiestas de los veteranos en Ranchuelo, donde participaba todo el mundo. Él siempre le gustaba bailar al casino conmigo y lo disfrutaba mucho. Se reía mucho y me hacía muchas maldades en la pista de baile delante de todo el mundo. Esas son las anécdotas que más recuerdo. Tuve la dicha de compartir con él muchos tiempos de alegría y también algunos tiempos de dolor, tiempos duros que tuvo que atravesar, pero supo imponerse con mucha fortaleza en su carácter y poder salir adelante. Hablar de Rafael Pequeño, tenemos muchas anécdotas, muchas historias que contar, pero sí me voy a quedar con que el Peque, como bien le decíamos, fue un entrenador muy exigente. Siempre quería sacar lo mejor de cada uno de nosotros, de cada jugador a los cuales tuve la oportunidad de dirigir. Como les dije anteriormente, no gustaba mucho de brindarle una sonrisa a las personas, siempre muy serio, pero muy responsable. Esos atributos de la responsabilidad por lo que hacía, por lo que le gustaba, que era el baloncesto, de destacar en él. Muy excelente persona, muy buen padre, muy buen amigo también. Tuvimos la posibilidad, la oportunidad, después de que yo salgo de la selección y ya me dediqué a mi etapa como entrenador, afiatar mucho más esa relación como amistad y llegar a conocerlo un poquito mejor, por esa distancia que siempre existe entre un entrenador y un jugador, ¿no? Ya después, cuando yo pasé a ser entrenador también, pues él me aconsejó mucho, me quiso transmitir mucho de sus conocimientos, de su experiencia como entrenador. Yo creo que fue un pilar fundamental como entrenador asistente durante todo el tiempo que estuve en la selección nacional. Para mí, me has hablado de una persona que la consideré toda mi vida como un buen amigo. Conocimos muy jóvenes, primero como jugador y eso. Él entró al Fajardo primero que yo, pero después tuvimos siempre una magnífica relación, una bella persona. Puedo decirte que uno de los entrenadores que en Cuba más se preocupaba por el conocimiento de la regla.
cada vez que venían estos cambios de reglas, qué sé yo, más se ven acá, explícame, porque no estoy claro con esto, que no sé qué, mira. Viajamos juntos varias veces con el equipo nacional. Después yo estuve en unos Juegos Centroamericanos en Honduras, Juegos Centroamericanos de ahí del Istmo. Y Pequeño estaba en aquel entonces, estaba trabajando en Nicaragua. Y ahí nos reunimos, por ahí tengo una foto, tal vez para ese día la busque, que nos reunimos los árbitros para tirar una foto y Pequeño se tiró la foto junto con nosotros. Tengo muy buenos recuerdos de él, una gran persona, para mí una gran persona, de muy buenos sentimientos. Se inició en el baloncesto en la época en que cursaba los estudios de secundaria básica, bajo la tutela del distinguido profesor Heriberto Fernández Arroyo, muy popularmente conocido por el Cano, sastre y profesor de deportes en el municipio de Ranchuelo, quien guió, orientó y motivó a casi toda la generación nuestra en lo que es el deporte del baloncesto y el atletismo en Ranchuelo. Pequeño estudió la carrera de profesor de educación física, fue graduado del primer curso de la ESEF en 1967. A partir del año siguiente de la graduación, estuvo trabajando durante muchos años en la provincia de Villa Clara como entrenador de los equipos escolares en el sexo masculino. Posteriormente fue promovido para la ESPA Nacional a trabajar con los talentos del baloncesto, muchachos que debían promoverse después para la selección nacional. Bueno, yo empezaba a dar mis primeros pasos con los Lobos, temporada 85-86, si mal no recuerdo. Nos tocaban jugar el partido final contra el equipazo de Santiago de Cuba con Alberto Maturel, los tres hermanos caballeros, Juan Carlos, Omar y Oscar. Éramos Moisés Nahue, Santiago Hernández, Vinén, etcétera, etcétera. Y se dio una reunión entre los entrenadores. En aquel momento acompañaban a Conrado Pérez, que era el entrenador principal, Pequeño, que era el asistente, estaba Roberto Guanchi, comisionado, Lázaro Ortiz Lachi, que era el que lo asistía, el ya fallecido Lázaro Ortiz Lachi. Y recuerdo que escuché, o que uno de mis compañeros me dijo que había escuchado que Pequeño le estaba suplicando, pidiéndole a Conrado que por favor me diera la posibilidad de abrir de titular ya, por lo que yo venía mostrando en los partidos anteriores. Y bueno, cosa esta que Conrado le hizo caso, y en el partido final contra Santiago de Cuba, Conrado me da la posibilidad de abrir de titular. Se tuvo que hablar con el loco Mestre porque sacarlo de la titularidad no era nada fácil, que estaba reemplazando a un personaje del deporte en Villa Clara y de Cuba. Y bueno, para beneplácito del equipo, las cosas resultaron bien, ganamos esa final. Creo que fue el segundo campeonato de los Lobos que ganamos de manera consecutiva, o el primero, no recuerdo bien ahora. Y en mi caso anoté 20 puntos ese día, o 22 puntos, y defendí muy bien a Juan Carlos y a Omar, que me tocaba defender a uno de los dos caballeros. Y a partir de ahí, pues por supuesto que Pequeño marcó en mi vida ese camino y de lo que yo pude lograr hacer después con los Lobos y con el equipo nacional. Por lo menos yo, ¿no? En lo personal tenía una visión de Pequeño como que al principio era un entrenador malo, en la juventud un entrenador que era muy duro, muy recio, pero al final la historia nos llevó a que esa actitud que Pequeño tenía era su propia característica y que a nosotros nos dio muy buenos consejos en toda la etapa formativa, ya que él fue parte de la educación de nosotros en el basquetbol cubano. Pequeño
será recordado con mucho cariño durante el resto de nuestras vidas en la provincia de Villa Clara y en Cuba. El pequeño fue un gran entrenador, magnífico, hombre, amigo, tremenda persona, como entrenador, como hombre, como educador. Siempre lo voy a recordar y nada, recordar a Pequeño siempre como una gran persona, un gran entrenador y muy querido por todos nosotros. Eso, muchas gracias. Solo nos queda su gran recuerdo de persona noble, honrada, sincera, gran hombre, gran amigo, vecino, hijo, esposo y un maravilloso padre. En paz descansas, papi. Nunca te olvidaremos y siempre estarás presente en nuestro día a día y nuestros corazones. Te amamos. Solo me resta desearle a su espíritu mucha luz en el camino hacia la eternidad. Hasta siempre, querido hermano Fermo.